impuesto que no actúa en nuestro beneficio. Ese es un problema grave que tiene América Latina. En segundo lugar, el tejido empresarial, que es en general improductivo, poco innovador, con mínimo valor agregado cuando se contrasta con lo que sucede en los países más desarrollados del mundo. Sigue siendo un continente, en general, hay algunas excepciones, pero en general sigue siendo un continente que exporta minerales, que exporta productos agrícolas, pero que realmente no produce, no hay una producción con valor agregado importante, y mucho menos de carácter científico y técnico. Ese es un problema grave que también refleja una realidad española, no es solamente iberoamericana. En tercer lugar, la institucionalidad muy frágil. Las instituciones, sobre todo las instituciones republicanas clásicas de la división de poderes entre un poder legislativo, un poder judicial independiente, una presidencia supuestamente independiente, realmente todo eso funciona muy débilmente en América Latina y están sujetos a tanto el poder legislativo como sobre todo el poder judicial, están sujetos a grandes extorsiones por parte de poderes económicos por una parte o de otros grupos políticos, es decir, no hay un funcionamiento institucional que realmente responda a naciones del primer mundo. Hay un libro reciente muy interesante que les recomiendo que se llama ¿Por qué las naciones fracasan? Why Nations Fail, de dos profesores universitarios. Muy interesante porque fundamentalmente es la vieja tesis de Douglass North, ¿no? De que la clave está en la institucionalidad, y la institucionalidad latinoamericana es muy débil. La mayor parte de los ejemplos que utiliza ese libro, que es un libro bastante voluminoso, son ejemplos latinoamericanos. Cuarto, la ignorancia en el terreno económico. La ignorancia de la clase dirigente, la ignorancia en general de la sociedad sobre cómo se crea la riqueza, sobre cómo se conserva, sobre cómo de alguna manera se malgasta, es notabilísimo. Cómo los disparates se transmiten y se reproducen generación tras generación y son los mismos, y finalmente no hay un conocimiento mínimo de las reglas básicas de la creación de riqueza. Recuerdo una encuesta relativamente reciente de la Universidad de San Marcos en Lima, que es una de las universidades que tiene, creo que es si no es la más vieja, de las más viejas de América Latina, y se les pregunta a los estudiantes cuál es la razón de la pobreza en Perú, y entonces lo achacan a las empresas y a los empresarios. ¿Por qué? Porque no pagan buenos salarios. La cosa realmente que cualquier persona con un mínimo de información sabe que las causas son distintas, que los salarios son la consecuencia de un modelo económico que permite hacer ciertas cosas y no hacer otras, en fin. Pero eso demuestra, porque ese es un tipo de encuesta que donde quiera que se haga más o menos va a dar resultados parecidos. Se le atribuye la responsabilidad de los fracasos a quienes no se les debe atribuir, y se supone que las fórmulas para salir del subdesarrollo son las que sencillamente no funcionan. La quinta debilidad, la tradición populista y asistencialista. La idea de que no es que el Estado viva del esfuerzo de la sociedad, sino que la sociedad viva del Estado. Y el Estado asigna privilegios y asigna recursos, y la sociedad sencillamente quiere eso. Yo imagino que mi amigo Gerardo Bongiovanni hablará del caso argentino, que es casi un modelo de una sociedad enferma de populismo y de asistencialismo. Y por último, la debilidad clave, la inseguridad jurídica, donde los tribunales significan poco, donde hace poco veía unos amigos que alguien tuvo un accidente en la familia, y
un accidente provocado por alcoholismo, una cosa bastante fea, y salieron con un maletín lleno de dólares a comprar policías y testigos, y me hicieron el cuento con el mayor desparpajo, ¿no? Y por último, cuando ya lo habían comprado todo, que parecía que ya no había nada más que comprar, compraron al personaje del juzgado que tenía que sustraer el expediente para que ni siquiera quedara huellas del expediente. Entonces, donde la seguridad jurídica es eso, país, esto ocurrió en Ecuador, pero podía ocurrir en cualquier otro país, en casi cualquier otro país de América Latina. Bueno, esas serían las debilidades básicas. ¿Cuáles son las amenazas? Las amenazas actuales que tiene América Latina. El repunte del caudillismo populista, en primer lugar. Es decir, la idea tan perjudicial de que una persona llena de buenas intenciones y de un poder especial y de una inteligencia extrema para resolver los problemas va a dirigir los destinos del país y nos va a decir lo que tenemos que hacer para resolver nuestros problemas. Es decir, el caudillismo es algo consustancial a la historia de América Latina, o en la historia de América Latina, y que hoy en día tiene un repunte, y lo vemos en países como Venezuela, donde Hugo Chávez es un caso, lo vemos en países como Ecuador, con Rafael Correa, con Daniel Ortega, y por supuesto, mis inevitables compatriotas los Castro. La segunda amenaza, que es una amenaza que padece cualquier país, es la recesión mundial. Si hay una contracción del crecimiento económico, si eso es pronunciado en la China y la India, que son dos de los grandes motores en este momento de la economía, eso va a repercutir terriblemente en América Latina. Basta con que baje un punto el crecimiento chino para que un país como Brasil, por ejemplo, vea prácticamente paralizado su propio crecimiento. Porque nuestras exportaciones son a los países, los grandes países consumidores, y en este momento el gran tirón son los 1.300 millones de chinos y los 1.100 millones de hindúes que de alguna manera están trayendo decenas de miles de personas anualmente o centenares de miles de personas a las clases medias. Las fortalezas. Bueno, perdón, me quedaba una de las amenazas gravísimas, el narcotráfico. El narcotráfico que tiene a varios países latinoamericanos, entre ellos México, entre ellos Colombia, entre ellos Bolivia, los países centroamericanos que están frágiles en todo sentido, y los narcotraficantes disponen de todos los recursos. En algunos casos están mejor equipados que los propios ejércitos nacionales, y se dedican pues a la compra de conciencias, a la compra de las instituciones que deberían combatirlos. Es tremendo como los jefes de la lucha contra el narcotráfico en México, en Colombia, o en algunos países o en otros países latinoamericanos, de vez en cuando son detenidos como consecuencia de la complicidad que ellos mismos establecen con los narcotraficantes. Eso tiene una capacidad de erosionar y de podrir el sistema democrático como pocas cosas, porque hacen lo que les da la gana con todos esos recursos que tienen para comprar conciencias y comprar funcionarios que también son venales y que lo han sido a lo largo del tiempo. Bueno, fortalezas que tiene América Latina. En primer lugar, una cosa de la que debemos felicitarnos los latinoamericanos, que es la paz internacional. Los latinoamericanos prácticamente, mientras Europa se convirtió en el terrible matadero del siglo XX, en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, matadero en el que también participaron Estados Unidos y otras, o Japón, en fin, y como todos sabemos, América Latina ha sido un continente en ese sentido muy pacífico. Ha habido muy pocos conflictos internacionales, la guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay, el conato de guerra del fútbol entre Honduras y El Salvador, que fue cruento para el tamaño y la economía de esos países, pero son pequeñas anécdotas dentro de lo que han sido los grandes mataderos del siglo XX. Así que esa es una fortaleza importante. No hay conflictos en América Latina que puedan derivar o no parece que haya conflictos que puedan derivar hacia guerras internacionales en el continente. Luego, el precio de las materias primas todavía se mantiene alto. Eso permite que países como Brasil, países como Argentina puedan superar
sus dificultades con el precio de la soja, con el precio de los minerales. Países como Chile, que tiene el cobre tiene, no sé si ha bajado un poco últimamente, pero tenía un precio extraordinario. Así que esa es una de las fortalezas mientras dure, porque eso depende también del mercado. Eso puede caer, si se produce una recesión mundial. Luego, la fortaleza en algunos países de América Latina donde se están haciendo las cosas bien, como mencionaba el caso de Perú. Perú es un caso interesante. El caso de Panamá es un caso interesante, que está creciendo al 8 y pico % y que tiene grandes posibilidades, pero es un mercado muy pequeño, como todos sabemos, pero hay un crecimiento económico notable en algunos países de América Latina. Y hay como consecuencia de todo esto algo de lo que debemos felicitarnos, que es una disminución de los índices de pobreza. No es que se haya erradicado la pobreza, pero sí ha disminuido de una manera sustancial, y en algunos países la disminución es muy notable, como en el caso de Chile y hoy en día en el caso de Perú, donde también hay una reducción bastante notable. Ahora, ¿cuáles son las oportunidades de América Latina? Realmente las oportunidades son 4 accesos grandes a los que tiene la posibilidad América Latina de beneficiarse de estos 4 accesos. El acceso a los mercados, porque a pesar de todo, los mercados internacionales cada vez son más libres, cada vez todavía perdura, y ojalá que no se extinga la idea de la necesidad de intercambiar libremente y poder establecer intercambios y acuerdos de libre intercambio internacional. El acceso a los mercados es importante. El acceso a las transferencias tecnológicas. Si un país como Corea se ha convertido en un país importante desde el punto de vista tecnológico, es porque ha podido absorber en 2 generaciones una cantidad enorme de tecnología que lo ha hecho básicamente de Japón y de los Estados Unidos. Pero lo que ha pasado en Corea es interesantísimo. Lo que está pasando en el Estado de Israel es interesantísimo como país generador de tecnología y de ciencia. Hoy en día el acceso a esas transferencias tecnológicas es mucho más grande de lo que fue en el pasado, no hay ninguna comparación. El acceso al capital, donde los movimientos de capital son más libres, hay más posibilidades. En este momento, un país como Chile, por ejemplo, está recibiendo, creo que recibió 11.000 millones de inversión de capital extranjero, que me parece una cifra muy notable. Al mismo tiempo, los chilenos salieron a invertir al exterior, es decir, ese movimiento de capitales hace que América Latina, si hace las cosas bien y si hay seguridad jurídica y si hay estabilidad institucional, se pueda beneficiar de este acceso al capital. Y luego el acceso al conocimiento, que cada vez es más. Y eso es algo que va a beneficiar y que va a acelerar todos los procesos de creación de riquezas y los procesos de mejora cultural. Recuerdo hace poco, hay una universidad argentina que se sirve de las clases de medicina que se dan en Alemania, en Heidelberg. Es así, ¿no? Exacto. Y es gracias a las posibilidades que ofrece Internet, que lo están utilizando muy inteligentemente. Es decir, si antes podían salir 25 personas adineradas a estudiar a Harvard o a una extraordinaria universidad alemana, hoy en día pueden estudiar todos gracias a las posibilidades de la transferencia del conocimiento, que es muy accesible y es además muy económica. Y cómo están cambiando todos los sistemas educativos, porque no podemos seguir pensando en 25 personas en un aula con un profesor que da clases. Eso sencillamente es un modelo de educación que no funciona, que es demasiado costoso y que va a cambiar, entre otras razones, por Internet. De manera que esas son las 4 oportunidades, esos 4 accesos. Y con esto yo termino este análisis DAFO, que no es